Bueno, buenas tardes, noches, compañeros y doctor. Hoy, mi nombre es Yasmina Arreola Ángel y hoy les voy a hablar del tema de propedéutica clínica. Ahora, el contenido de esta clase va a ser primero una parte histórica, también anatomía para ponernos un poquito en contexto. Lo que vamos a abarcar también es historia clínica, exploración física, padecimiento actual, estudios de laboratorio y gabinete que pueden sernos de utilidad, las referencias y pues al final de la exposición pueden encontrar algunos anexos. Bueno, vamos a comenzar con la historia. Básicamente, pues en la prehistoria se dice que como no estaban para nada desarrollado, pues lo único que se hacía es que la mujer cuando ya sabía o que ella sentía que iba a dar a luz, se aislaba de la sociedad. Lo más de interacción que tenía con otra persona es que en ocasiones se le permitía a la pareja o a un hombre cortar el cordón umbilical. Ya para el año 4000 a.C., Sushruta escribió el primer libro quirúrgico, en el cual pues incluyó una parte específicamente para obstetricia. Este es un tratado que pues incluye 900 páginas y como ya lo dijo, hay una parte que está en obstetricia. Es la cuarta parte de este tratado y estaba dedicada meramente al parto. Ahora, para 1500, en el antiguo Egipto, se empiezan a ver algunas prácticas más higiénicas respecto a ya exploraciones genitales o intervenciones obstétricas que se empezaban a hacer. E incluso se empieza a hablar de cesáreas post-mortem. Para 1550 a.C., igual en el antiguo Egipto, vamos a tener el papiro de Evers. Este contenía compendios médicos, información ginecológica, en el que podríamos encontrar información sobre padecimientos como prolapsos, qué hacer con algún cuadro de irritación genital y de duchas vaginales. Incluso se empezaba a hablar de cómo provocar abortos con algunas hierbas. Ahora, posteriormente, en Grecia y Roma, Efeso escribió su obra sobre las enfermedades de las mujeres. En esta obra, es básicamente un tratado que también habla del parto, y en esta parte de la historia se empezó a ver cómo se podía cambiar la posición del feto cuando el bebé venía podálico y querían moverlo para que viniera cefálico. Y pues empieza a hablar igual un poco de la atención al parto cuando la presentación es podálica. Posteriormente tenemos el Renacimiento, en donde Eucharius Rosli escribe un libro llamado El Jardín de la Rosa. Este básicamente era un texto sobre cómo atender el parto y durante el siglo XVII se constituyó como el texto más popular en sí para, pues esto, la atención del parto. Además de eso, se empiezan a abarcar algunas situaciones de manera prenatal, como la alimentación de la madre, ya que se daban indicaciones sobre una alimentación que debía llevar la mujer para tener un embarazo saludable. Después de eso, igual en el Renacimiento tenemos a Ambrosio Paré. Este personaje hizo progresar la obstetricia, ya que fue el primero que empezó a hablar sobre la extracción cuando el bebé venía de nalgas, por así decirlo, como lo sabemos que era en una posición podálica. Para 1609 vamos a tener a Luisa de Bourgeois y ella va a empezar a hablar del concepto de estrechez pelviana, cuando se empiezan a dar cuenta de que pues, la pelvis no puede, no en todos los casos, es apta para un trabajo de parto por la estrechez que tiene. Ella lo que empezó a aconsejar es que para evitar estos problemas en el parto, se hiciera una inducción temprana del mismo. Ahora, para 1610 vamos a tener la primera cesárea histórica por Jerónimo Taubman. Esto lo mencionan como la primera cesárea histórica porque se habla de que por allá por 1500 un hombre llamado Jacob Noffer realizó una cesárea a su esposa al ver que esta ya tenía un trabajo de parto prolongado, por así decirlo. Y este personaje pues tenía alguna experiencia cortando carne y todo esto porque era un cazador de cerdos y pues en general trabajaba cortando carne de cerdo. En el caso de esta, que fue la primera cesárea histórica,
se tiene registrado que la madre falleció 25 días después de realizarla. Ya para 1637 a 1709 no hay un año en específico, sino que estamos hablando de la vida de este personaje, de Francois Mauserace. Él investigó como tal los mecanismos de parto y él también aportó con un método para la extracción de cabeza última cuando el bebé venía podálico para el parto. Además de eso, fue el primero que describió la eclampsia y la fiebre puerperal. Después, para 1651 a 1727, abarcamos el periodo de vida de Hendrik van de Venter. Este personaje escribió sobre las deformidades de la pelvis y el parto estacionario. Fue otro de los personajes que se dio cuenta que si la pelvis no era lo suficientemente apta para un parto, este iba a prolongarse porque el bebé no iba a poder pasar por ahí de la manera que pues debería hacerlo fisiológicamente. Para 1742 tenemos a Sir Fielding Howe. Este preconizó o apoyó la idea de la episiotomía profiláctica y además de eso describió el mecanismo del encaje fetal al momento del trabajo de parto. Esto en Irlanda. Ahora, para 1777 a 1852, estamos hablando de Joseph Claude Altelme. Él introdujo como tal instrumentos que utilizamos actualmente en la obstetricia y en la ginecología, como la alegra y el espéculo. Para el espéculo introdujo dos, por así decirlo, el cual era un espéculo cilíndrico y vaginal, y el otro más parecido al que conocemos actualmente, un espéculo bivalvo. Para 1879, Christian Leopold describe las maniobras para definir la condición fetal. Esas 4 maniobras que todos conocemos, que son para ubicar el fondo uterino, la situación fetal, la presentación y el grado de encajamiento del bebé. Para 1985 vamos a ver que se incorpora la inmunoprofilaxis anti-RH de aplicación antenatal o prenatal. Antes de eso, entre los 70s y los 80s, se había utilizado la plasmaféresis en un manejo para embarazadas que tenían RH negativo y podían tener estos problemas, pero a pesar de que en ese tiempo fue popular esta técnica, pues no trajo los resultados esperados. Y actualmente contamos con la ayuda de la tecnología, por lo que podemos obtener ecografías en 3D que nos dan una idea más cercana a la estructura del feto y también un acceso quirúrgico a esto. De hecho, en 2011 en Chile se realizó la primera cirugía intrauterina para pues tratar la espina bífida. Ahora vamos a pasar con un breve repaso de anatomía. Bueno, vamos a empezar con la vulva. La vulva va a estar compuesta por el monte del pubis. Esta va a ser una prominencia que va a tapar la sínfisis del pubis y va a estar compuesta de tejido adiposo. Después vamos a tener los labios mayores, los cuales van a ser pliegues cutáneos bastante anchos y que van a marcar de manera lateral los límites de la vulva. Además de eso, tanto el monte del pubis como los labios mayores van a contener folículos pilosos y glándulas sebáceas. Después de estos vamos a tener a los labios menores, que van a ser 2 pliegues cutáneos, pero van a ser más estrechos, y estos van a rodear el área del vestíbulo. Después vamos a tener en la parte superior, por así decirlo, donde estos se unen, vamos a encontrar el clítoris. Este va a ser un tejido eréctil que va a estar ricamente inervado, por lo cual, pues, por ese número tan amplio de terminaciones nerviosas que tiene, es un tejido sensible. También vamos a tener al vestíbulo y correspondiente a este las glándulas vestibulares mayores, también llamadas de Bartolino o vulvovaginales. Estas, la función que tienen es que cuando la mujer está teniendo relaciones sexuales, secretan un líquido que puede servir como un lubricante natural. También vamos a tener el meato uretral y las glándulas parauretrales o de Skene. Y por último, pues vamos a tener el introito vaginal.
Aquí está. Entonces, aquí tenemos el monte del pubis y los labios mayores, los cuales, como les comenté, van a tener tanto folículos pilosos como glándulas sebáceas. Después de eso tenemos los labios menores y en la parte donde se unen vamos a encontrar el clítoris. Vamos a tener también la parte del vestíbulo y si aquí alcanzan a ver dos puntitos, esos van a ser los orificios por donde van a salir las secreciones de la glándula de Bartolín. También el meato uretral y estos dos puntitos que alcanzan a ver aquí van a ser los orificios por los cuales drenan su contenido las glándulas de Skene. Ahora, también vamos a tener la vagina, la cual va a ser un conducto hueco de paredes musculares y va a tener una trayectoria hacia arriba y hacia atrás. Esta nos va a conectar con la siguiente parte del aparato, la cual pues va a ser el útero. Este es un órgano muscular y hueco con una cavidad en el centro de este. Entonces, si se fijan en este dibujito, es lo que les comentaba. Este conducto que es la vagina va a ascender hacia arriba y hacia atrás como relaciones anatómicas por esta dirección que tiene. Vamos a tener que enfrente de esta se encuentra la vejiga y por detrás el recto. Hablando ahora sí de los órganos genitales internos como tal, vamos a empezar pues con el útero. Este va a ser, pues ya lo comentamos, es un órgano que tiene una forma de pera invertida. Este suele medir 7.5 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho por 2.5 de espesor. Va a contar con 3 porciones, por así decirlo, que va a ser el fondo uterino, el cuerpo y el cuello. Además de eso, debemos recordar que está compuesto por 3 capas. El perimetrio, que va a ser, básicamente es peritoneo y es una capa serosa externa. El miometrio, el cual va a estar compuesto de músculo liso y va a empezar a contraerse por acción hormonal, lo cual nos va a ayudar en el trabajo de parto. Y por último, vamos a tener el endometrio, el cual va a ser una capa mucosa interna y pues es la capa del útero que va a participar activamente en el ciclo menstrual de la mujer. Después de eso, pues tenemos las trompas de falopio. Estas van a tener 4 porciones. La porción más estrecha va a ser el istmo. Después vamos a tener la ampolla, que es donde por lo general se da la fecundación, el infundíbulo y las fimbrias. Estas suelen tener una longitud de 10 centímetros. Y por último tenemos a los ovarios, los cuales describen que tienen el tamaño de una almendra, por lo que su tamaño pues se aproximan a los 3 centímetros. Estos van a cumplir con algunas funciones como la producción de los gametos y de hormonas. Ahora vamos a hablar de lo que debe interesarnos en la historia clínica. Cuando empezamos con la historia clínica, pues tenemos la fecha de identificación para saber quién es nuestro paciente. En este aspecto, lo más relevante para ginecología en esta ficha de identificación podría llegar a ser la edad, ya que dependiendo del grupo etario al cual pertenezca nuestra paciente, por epidemiología, por así decirlo, podríamos darnos una idea de cuál podría ser el motivo de consulta de la paciente. Si son niñas, por lo general van a acudir por anomalías del desarrollo o alguna malformación congénita. Si llegan pacientes que sean adolescentes, generalmente estas ya tienen la primera menarca, por lo cual acuden por alteraciones menstruales. Si es una persona adulta la que llega a la consulta, podemos pensar en una cuestión de que venga por un embarazo, a una asesoría para métodos anticonceptivos o por infecciones vaginales y urinarias. En cuanto a una persona que ya tenga 40, 50 años o que sea mayor, podemos pensar en cuestiones relacionadas con la menopausia y algunos procesos atróficos de vulva y de vagina. En los antecedentes heredofamiliares tenemos que cuestionar, bueno, que preguntar la edad de inicio de menarca de las mujeres de la familia. Esto porque a lo mejor cuando nosotros ya estamos interrogando a nuestro paciente, pensamos,
wow, quizás su menarca fue muy prematura o quizás fue muy tardía, pero si la comparamos con las personas o las mujeres dentro de su familia, podríamos ver que está en un rango normal para esta, pues sí, en comparación a estas. También debemos interrogar enfermedades crónico-degenerativas y enfermedades tiroideas y obesidad. En estas dos específicamente, sabemos que si no hay una herencia, pues sí hay una predisposición importante. Y las enfermedades tiroideas y obesidad pueden influir de manera importante en la mujer, causando algunas alteraciones menstruales que se pueden pues, relacionar a padecimientos ginecológicos. También debemos preguntar antecedentes de cáncer, ya sea de mama, de ovario o cervicouterino. Y también antecedentes de endometriosis y miomatosis uterina. Igualmente, como lo mencioné antes, si bien no se heredan directamente, pues hay una importante predisposición familiar. Ahora, en los antecedentes personales, vamos a tener pues los no patológicos y los patológicos. Dentro de los patológicos, los no patológicos, perdón, vamos a interrogar la alimentación y la actividad física de la paciente. Esto porque mencionan que pacientes que tengan déficit nutricionales o que realicen actividad física intensa o de manera, bueno, que sean deportistas de alto rendimiento, por decirlo así, están más predispuestas a presentar cuestiones como la menorrea. Y hábitos de sueño los debemos interrogar, ya que como sabemos la GnRH, que es como la que iniciaría este proceso hormonal en el eje hipófisis, hipotálamo, gónada, pues podría, bueno, se secreta a pulsos durante la noche. Entonces, si nuestra paciente tiene, tiene alteraciones en el sueño, pues al final también podría llevarnos a alguna alteración hormonal. En cuanto a los antecedentes patológicos, vamos a preguntar por alergias. Esta en sí, aunque la mencionan en los libros, no te ponen en un contexto como tal. Entonces, pues yo me acordé de una vez que estábamos en la unidad tocoquirúrgica y pues resultó que una de las pacientitas era alérgica a la oxitocina, perdón. Entonces, pues se tuvo que buscar otra forma de darle una atención de parto porque no se le podía colocar la oxitocina. También sobre padecimientos y medicamentos de los que tenga una ingesta habitual y toxicomanías, ya que se dice que las mujeres que son fumadoras y que, por ejemplo, están embarazadas, tienen un mayor riesgo de aborto, de prematuridad o de que el bebé tenga una menor talla y peso cuando nazca. Y los quirúrgicos, para saber pues si nuestra paciente ya tuvo una histerectomía, si ya tuvo una mastectomía o si se realizó una OTB. En antecedentes ginecobstétricos, pues vamos a tener la historia ginecológica. Vamos a preguntar a qué edad empezó a menstruar la paciente y para conocer las características de dicha menstruación, vamos a proceder a preguntar con qué frecuencia tiene los periodos, si estos son regulares, cuántos días dura el flujo y si hay dolor durante el periodo, para saber si la paciente tiene dismenorrea. También vamos a preguntar cuántas compresas o tampones utiliza cada día del flujo y esto va a cobrar importancia cuando veamos alteraciones de la menstruación, ya que hay que conocer lo que es normal en nuestra paciente primero. También vamos a preguntar si durante el ciclo menstrual en algún momento tiene sensibilidad mamaria o dolor mamario. Y si en el caso de que nuestra paciente refiera que tiene dismenorrea, vamos a interrogar síntomas que suelen acompañar a esta cuando la dismenorrea es muy intensa, como son náuseas, cefalea o que se sienta hinchada o distendida. También, pues obvio, tenemos que preguntar cuándo tuvo el último periodo menstrual. En cuanto a la vida sexual, debemos preguntar a qué edad inició vida sexual y el número de parejas que ha tenido. En cuanto al control de la fertilidad y las enfermedades de transmisión sexual, debemos interrogar métodos anticonceptivos que use o protección en relaciones sexuales. Estas van de la mano, ya que algunas pacientes pues refieren que con la pareja pues solo utilizan el condón. Entonces, el condón en este caso estaría siendo tanto el método anticonceptivo como el método de protección cuando tienen relaciones sexuales.
Pero en caso de que fuera algún otro método como la píldora o el DIU, debemos interrogar hace cuánto tiempo que empezó a usar este método. Y también si en alguna ocasión le han diagnosticado alguna enfermedad de transmisión sexual. En cuanto a la prevención del cáncer, debemos, considerar también la edad de la paciente y el inicio de vida sexual. Si ya inició vida sexual, debemos preguntarle acerca del Papa Nicolau. Y si ya es una paciente de unos 40 años o mayor, interrogaríamos por la mastografía. Se indica que en ambos casos, cuando nosotros le interroguemos, también debemos preguntarle sobre los resultados de estos estudios, si se reportó alguna normalidad o no. Para la historia obstétrica, vamos a preguntarle a la paciente pues si alguna vez estaba embarazada, ¿no? Si ya nos dice que sí, vamos a interrogar más al respecto. Entonces le vamos a preguntar cuántas veces ha estado embarazada y cuál fue el resultado de estos embarazos. Ya que pues a lo mejor nos dice he estado embarazada 5 veces, pero tuve 2 partos, tuve una cesárea y tuve un aborto, ¿no? Entonces, pues debemos preguntar cómo terminaron esos embarazos. Suele ser un tema delicado, pero si está relacionado con el padecimiento, debemos interrogar un poco más sobre los abortos, si fue un aborto espontáneo o inducido, ya que, por ejemplo, si fue un aborto espontáneo y, bueno, pongamos el ejemplo que la paciente ya había tenido 2 abortos y llega otra vez por un aborto, pues ya estamos hablando de que a lo mejor es una paciente que suele tener abortos recurrentes. También vamos a preguntar cuántas gestaciones han llegado a término. Vamos a preguntarle a la paciente si alguno de los hijos que tuvo nació de manera prematura, y acerca de esto también debemos interrogar si alguno de los bebés fue macrosómico o tuvo bajo peso, si el embarazo era de alto riesgo, y si nos dice que sí, pues que nos diga la causa de por qué era de alto riesgo o qué le dijeron a ella de eso. Las enfermedades que haya tenido en el embarazo a la paciente, como diabetes gestacional, hipertensión gestacional o algunas infecciones de vías urinarias recurrentes o vaginales, y si hubo complicaciones en el embarazo, en el parto o en el puerperio. También se le debe preguntar a la paciente cuántos hijos tiene. Esto pues igual podría llegar a ser un poco delicado, pero no es lo mismo que a lo mejor tuvo 3 hijos, pero uno murió en periodo neonatal y solo viven 2. Entonces, si nos está hablando de que un bebé falleció a una edad muy temprana, podríamos pensar en alguna alteración cromosómica, por lo cual pues también se recomienda interrogarlo. Debemos preguntar por cómo nacieron los hijos, si fue por un parto o por una cesárea, y cuáles fueron los pesos al nacimiento de estos bebés. Ahora, pasando a la exploración física, hay algunos puntos que debemos aclarar. El primero es que pues se recomienda que siempre que se hace una exploración de genitales, si tú estás médico, tu médico está solo, se recomienda que llames a una enfermera para que te acompañe. Y la otra es que dependiendo de la institución que tú estés, se va preguntando conforme, bueno, o así lo encontré, conforme vas haciendo la exploración y le vas explicando a la paciente, se le pregunta si está de acuerdo. En otros lugares les dan una hoja que indica el procedimiento que se les va a realizar a las pacientes, y si lo desean o lo aceptan, firman esa hoja de un consentimiento. Entonces, una vez aclarado pues estos puntos, la exploración que corresponde a ginecología pues va a ser una exploración genital. En este caso pues se le pide a la paciente que se recueste en la mesa ginecológica. Esta pues seguramente ya la conocen, y en la parte en la que van las piernas pues tiene 2 apoyos, ya sea para piernas o para talones, y pues la paciente va a subir sus piernas aquí. Entonces, pues una vez que ya está con nosotros nuestra enfermera y ya le explicamos a la paciente qué le vamos a hacer y ya le preguntamos si nos permite hacerlo, vamos a empezar con la exploración. En este caso, en la inspección, tenemos que ver la distribución del vello, ya que según la edad de la paciente debemos ver que corresponda con la escala de Tanner de esta. También debemos inspeccionar los genitales externos para ver si no hay algún cambio de coloración o alguna masa o alguna lesión. Posteriormente a eso, con el dedo índice y el dedo medio, con ambas manos, vamos a abrirnos con un campo de visión moviendo los labios mayores con estos dedos,
como se ve en esta imagen, para así poder observar los labios menores, la parte del clítoris y del meato uretral. Además de eso, debemos inspeccionar el perine también. En la parte de la palpación, va a ser importante la palpación de las glándulas de Bartolino. En este caso, lo que se hace es que con el dedo índice y el dedo medio se toma el labio mayor y se abre, por así decirlo, para abrirnos campo de visión. Igual, pues se le tiene que avisar a la paciente que ahora sí la vas a tocar para evitar algún conflicto por ahí. Entonces se introduce, dicen los, bueno, decía la bibliografía, que dependiendo a veces del tamaño de la mano del explorador, puede ser una falange o falange y media para que pueda tocar las glándulas. Además de eso, con el pulgar, entre este dedo que tú metiste, tu dedo índice y tu pulgar, va a quedar la parte del labio menor. Entonces, con esta parte tú vas a hacer una pequeña presión para hacer la palpación de las glándulas. Esto es importante porque a lo mejor a primera vista nosotros solo vemos una masa ahí, pero podría más bien ser un absceso de las glándulas de Bartolino. Ahora vamos a pasar con la especuloscopía. Esta nos va a permitir hacer una inspección de la vagina y del cuello uterino. Hay diferentes tipos de espéculo. Está el espéculo de Cusco, el espéculo de Grace y el de Pedersen. Pero pues básicamente en la consulta se dice que hay chico, mediano, grande y el que más se utiliza con los pacientes pues suele ser el mediano. Estos pues está bien que los conozcan y se supone que cada uno tiene indicaciones para un tipo de paciente. En cuanto a la técnica para introducir el espéculo, pues igual le tienes que explicar a la paciente qué le vas a hacer primero. Y una vez que ya aceptó la paciente o ya te dice que pues sí, que está bien, con tu dedo índice y tu dedo medio de la mano izquierda vas a introducirlos en la parte inferior del introito vaginal. O sea, no totalmente, sino quizás las primeras 2 falanges. Esto nada más para abrir un poco el campo de visión. Posteriormente, con tu mano derecha vas a tomar el espéculo y se introduce de manera longitudinal a tus dedos para no lastimar a la paciente. Una vez que ya introdujiste el espéculo, es donde se va a girar a la horizontal para pues poder tener esta visión. En ocasiones, cuando entres y coloques tu espéculo, no vas a ver el cervix. Entonces, lo que tú tienes que proceder a hacer es mover delicadamente el espéculo para encontrar este campo de visión del cervix. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver entonces, pues, en qué posición encontramos el cervix y las características de este. En algunas pacientes se va a ver aquí a plena vista del cervix el área de transición del epitelio. Pero, pues, si no, debemos también observar la forma del orificio cervical externo. Si está redondito, por así decirlo, podemos pensar que corresponde a una paciente nulípara. Si tiene una pequeña como sonrisa o extensión, podemos pensar que es una persona o una paciente que ya tuvo hijos. Y esto correspondería pues a las características de este cervix. Además, debemos describir si encontramos alguna secreción anómala en este. Ahora, para la inspección bimanual, igual tenemos que estar acompañados, tenemos que explicarle a la paciente qué vamos a hacer y pues todo. La parte del tacto vaginal pues va a ser como una exploración monomanual si lo quieren ver así, pero esta es la exploración más completa. Entonces, pues lo que vamos a hacer es que vamos a separar los labios y así como introdujimos verticalmente el espéculo, vamos a introducir verticalmente el dedo índice y el medio. Esto ya con un guante y previamente lubricados. El cuarto y el quinto dedo de nuestra mano van a ir doblados hacia la palma de nuestra mano para no lastimar a la paciente. Y en esta exploración, pues esta mano la mano derecha, que es la que introducimos así, es la mano vaginal. En la parte del abdomen vamos a tener otra mano con la que hacer presión, que va a ser la mano abdominal. Ahora, con la mano exploradora, nosotros debemos palpar las paredes vaginales para detectar si hay algún nódulo, si hay alguna cicatriz o alguna área de induración. Además de eso, debemos verificar las características del moco cervical, la textura de el color y si tiene algún olor fétido. Ahora ya como tal, para la palpación del cuello uterino, es importante que nosotros describamos la consistencia de Para la palpación
del útero como tal, vamos a apoyarnos de la mano abdominal para hacer esta presión y debemos describir la posición del útero, el tamaño, la forma, la consistencia, si tiene movilidad y si al momento que nosotros estamos haciendo esta palpación la paciente refiere dolor. Para la palpación de los anexos, como en esta imagen que están palpando los ovarios, bueno, el ovario izquierdo, debemos describir el tamaño, la forma, la consistencia, la movilidad y de igual manera si la paciente refiere dolor. Ahora, pues para la exploración mamaria, la más común o la que deberíamos realizar más comúnmente, pues va a ser la autoexploración. Esta va a empezar porque la paciente se va a poner frente al espejo y desde ahí, en el espejo viéndose con el torso desnudo, debe ver si hay cambios en la forma, en el tamaño o en la superficie de la piel, ya sean cambios de coloración o una situación parecida. Si hay algún hundimiento, inflamación, algún enrojecimiento o alguna úlcera visible. Después de que ya lo vio así simplemente parada con las manos extendidas, colocará las manos detrás de su cabeza y va a hacer el mismo procedimiento. Ver si hay algún cambio que ella pueda notar así a simple vista en el espejo. Después se procede a hacer lo mismo, pero esta vez con las manos en la cintura y haciendo los hombros un poco hacia adelante. Posteriormente ya empieza con la palpación como tal. En este caso, la paciente va a estar de pie y pues dependiendo con qué mano es con la que va a empezar, se dice que puede empezar con la mano derecha poniéndola en la nuca y con la izquierda va a tocar su pecho derecho. Se recomienda que inicie la exploración por cuadrantes desde la parte superior y en este caso pues hay que especificarle a la paciente que es importante que también revise la axila para detectar algún ganglio anómalo. Al final de que ya se hizo la palpación por cuadrantes, se procede a hacer una ligera presión en el pezón para ver si hay alguna secreción o algún líquido que salga de manera pues anormal. Posteriormente se va a hacer la misma revisión con el otro pecho. Y el último paso es que ya acostada se va a colocar una almohada debajo del hombro y va a poner igual la mano en la nuca y con la otra mano va a revisar el pecho. Se hacen exactamente los mismos pasos que cuando la paciente estuvo de pie sobre la palpación, los cuadrantes y la revisión de la axila. Y pues igual se tiene que hacer cuando termine, por ejemplo, con el seno derecho, se debe hacer la exploración en el seno izquierdo. Ahora, empezando como tal, unas recomendaciones que nos dan para la autoexploración es que pues debe ser 7 días después del inicio de la menstruación y pues en el caso de que la paciente sea menopáusica, debe establecer un día fijo en el mes para realizar esta autoexploración cada mes. En caso de pues que se le olvide, no hay como problema, por así decirlo, si hace la autoexploración en cuanto pues vuelva a tener oportunidad. Ahora sí, empezando con el padecimiento actual. Vamos a empezar con lo más común, las alteraciones de la menstruación. En este caso, pues tenemos las siguientes, que son la menorrea, que puede ser pues la ausencia de la menstruación, la menorragia, la cual la define la clínica Mayo como una menstruación intensa y en ocasiones también prolongada, la metrorragia, en la cual va a haber un aumento de la cantidad, la cantidad va a ser normal, pero va a ser irregular la menstruación. También tenemos la hipermenorrea, en la cual la cantidad es la que va a estar elevada, pero va a ser, ¿cómo decirlo? Sí va a tener un periodo cíclico, por así decirlo. Y en caso de que este sangrado, cuando es la menstruación, además de ser en una mayor cantidad, dure más días, se define como hiperpolimenorrea. La hipomenorrea va a ser cuando la cantidad es menor a la esperada en la menstruación y pues suele durar poco. La oximenorrea es cuando la menstruación suele tener periodos muy largos, ya que puede tener la menstruación entre 40 y 60 días,
se diferencia con el siguiente periodo. Y la proiomenorrea es todo lo contrario. El tiempo entre los dos periodos o las dos menstruaciones va a ser muy corto. Puede llegar a ser de 15 a 18 días. Ahora, dependiendo de qué tipo de bibliografía consulten, la bibliografía más actual les dice que esos términos en algunos lugares en algunos lugares como la guía de práctica clínica para sangrado uterino anormal, dicen que estos términos los abarca pues el sangrado uterino normal, porque pues estos ya quedaron como en desuso para muchas personas. En este caso, podemos tener muchas causas de un sangrado uterino anormal. De hecho, pues ahí por básicos debemos conocer el Palm Point. Esta nos divide las causas del sangrado uterino anormal en las estructurales con el PAM y no estructurales con COIN. En las estructurales, pues podemos tener pólipos, adenomiosis, leiomiomas o alguna malignidad, algún hallazgo sugestivo de malignidad. En las no estructurales podemos tener cuestiones como coagulopatías, una ovulación disfuncional, alguna causa endometrial o iatrogénica, o que simplemente la causa de este sangrado uterino no esté clasificada. Cuando nosotros interroguemos debemos preguntarle a la paciente desde cuándo ha notado esta hemorragia vaginal para ver si coincide con la regla y si puede ser alguna alteración de la menstruación como tal. Si utiliza anticonceptivos y en ese caso de qué tipo, ya que puede haber anticonceptivos como el DIU que pueden provocar lo que llaman spotting o sangrado intermenstrual. También cuál es la frecuencia entre los periodos, cuál es la duración del periodo, para igual averiguar si puede ser alguna de estas cuestiones en donde hay una alteración de la menstruación por la duración de tiempo que hay entre estos o el cuánto dura como tal el sangrado. Cuántos tampones o toallas utiliza cada día del flujo para saber si hay un aumento o una disminución en la cantidad de si hay coágulos de sangre en la menstruación y cuándo tuvo el último periodo. También debemos preguntarle si ha observado hemorragias entre los periodos y si presenta dolor abdominal durante estos. Esto pues pensando en la dismenorrea. Ahora vamos a hablar un poquito también de la leucorrea. Esta pues va a ser una secreción anómala, por así decirlo, pero cabe destacar que incluso una leucorrea que pueda ser transparente o blanca puede ser fisiológica, solo puede estar aumentada por las características de las glándulas de la paciente, mientras no tenga ningún olor fétido y no se acompañe de ninguna otra sintomatología, puede ser fisiológica. En este caso, pues debemos interrogar si esta leucorrea o este flujo se asocia con un mal olor, ya que en el caso de la vaginosis bacteriana se suele asociar con un olor de pescado podrido, porque se dice que este olor lo causa la volatización de las aminas que van a producir las bacterias mediante su metabolismo. También si por ahí esta leucorrea se acompaña de síntomas como el prurito o si ha tomado algún fármaco recientemente, en especial poniendo atención a los antibióticos, ya que estos antibióticos pueden modificar la flora vaginal y esto a su vez al modificarla podemos causar un sobrecrecimiento de cándida. Por eso se interroga este aspecto. Lo ideal, por así decirlo, es que de esta leucorrea se manda a hacer una tinción, un cultivo y un antibiograma, ya que pues a lo mejor en ese momento con las características nosotros sabemos qué enfermedad es, pero como ahorita hay mucha resistencia bacteriana, pues mejor tener claro qué fármaco es el que podemos dar de manera ideal a nuestro paciente. Igual si les interesa, al final de la exposición en los anexos, vienen unas tablitas con las características de la leucorrea para que vean pues si tiene ciertas características a qué enfermedad podría corresponder. En padecimiento actual también vamos a hablar de masas o lesiones. En este caso pues debemos interrogar
cuándo es que la paciente observó esta por primera vez, si le causa dolor y si ha cambiado desde la primera vez que la detectó. Es decir, que haya tenido un aumento de tamaño, algún cambio de coloración, o que de repente nos diga, pues sí, fíjese que solo tenía una y ahora son 3, ¿no? También debemos preguntarle si ya había tenido esta lesión antes o si ha estado expuesta o ha tenido relaciones sexuales con alguna persona que sepa que tiene enfermedades venéreas, ya que podríamos estar pensando en una enfermedad de transmisión sexual. Ahora, también vamos a hablar del dolor abdominal, el cual suele ser un síntoma acompañante en ginecología. Debemos preguntarle a la paciente si lo relaciona con su ciclo menstrual y en caso de que pues, nos diga que sí, debemos preguntarle en qué momento del ciclo se produce. Si nos dice, no, pues tengo dolor en la panza cuando tengo la regla, pues nosotros ya podemos suponer que la paciente tiene dismenorrea. En caso de que nos diga, no, pues por el día como 14, 15 del ciclo, pues nosotros podemos estar hablando de un dolor intermenstrual que se da cuando se da la ovulación. También debemos preguntarle a la paciente cuándo ha tenido el último periodo, ya si estamos pensando, por ejemplo, en un embarazo ectópico roto, esta pregunta no sería de utilidad. Y las siguientes dos, como si tiene una sensación urente al orinar o si alguna vez ha tenido un tratamiento con radioterapia, es porque en algunas ocasiones puede haber una cistitis o una proctitis por exposición a radioterapia. Y también debemos investigar si ha tenido alguna vez algún tipo de enfermedad venérea. En el caso de que nos diga, por ejemplo, que gonorrea y lo asociamos con un dolor abdominal, nosotros podemos pensar en el diagnóstico de una enfermedad pélvica inflamatoria. Y también vamos a tener la esterilidad o infertilidad. En este caso, pues la esterilidad es cuando nunca se ha podido lograr el embarazo y la infertilidad es cuando a pesar de que se logra el embarazo, este no llega a término. Debemos preguntarle a la paciente si alguna mujer en su familia ha tenido el mismo problema para saber si hay alguna carga genética que pues esté influyendo en esto. Si la paciente tiene periodos menstruales regulares o si alguna vez ha tenido una enfermedad venérea. También debemos preguntarle si se ha hecho pruebas para detectar enfermedades tiroideas, ya que la actividad de las hormonas tiroideas y también del ovario va relacionada, por lo que podría pues estar afectando si hay una enfermedad tiroidea. También se ha tomado algún fármaco para favorecer la fertilidad. En este caso, pues esta condición se puede dar ya sea por una falla anatómica o una falla hormonal. En el concepto o en el contexto, perdón, de que sea por una falla anatómica, podemos estar hablando de una incompetencia cervical, de que la paciente esté generando anticuerpos contra el esperma de su pareja o de que tenga una obliteración de trompas. Incluso en este caso pueden influir cirugías pélvicas anteriores. Y en el caso de la cuestión hormonal, pues podemos decir que si, por ejemplo, la paciente logra embarazarse, pero hay una falla o una disfunción con el cuerpo lúteo, pues ese embarazo lo más probable es que no pueda llegar a término. Y ahora vamos a hablar de la última parte, que son los estudios de laboratorio y gabinete que nos pueden ser pues útiles en el aspecto de ginecología. Vamos a empezar con el perfil hormonal. Este va a permitir que determinemos causas de algunas afecciones. Aquí les puse los valores como normales en una mujer, pero debemos considerar que si, por ejemplo, la paciente está embarazada o si ya sabemos que tiene alguna condición, estos valores podrían estar alterados y habría que considerarlo también para pues, nuestro diagnóstico. También vamos a tener el perfil tiroideo. Como ya lo mencioné, pues la actividad tiroidea va a tener relación con la del ovario, por eso es que suele influir en este aspecto. Al compartir como la primera parte del eje, pues se puede llegar a alterar también. Y si estamos hablando de que puede haber un problema normal, puede desencadenar alteraciones de la menstruación o inclusive infertilidad, como lo mencioné antes. También tenemos la ecografía, de la cual en ginecología puede ser útil la transvaginal o la endovaginal, pero esas tienen distintas indicaciones. Vamos a realizar una ecografía transvaginal
cuando a la exploración física tengamos hallazgos anormales, cuando haya un sangrado uterino anormal, perdón, o cuando la paciente refiere a algunos problemas menstruales o dolor pélvico. En general, pues se utiliza más en las pacientes que son adolescentes por una contraindicación que tiene la endovaginal. En este caso, pues la endovaginal no se le puede hacer a pacientes que no hayan iniciado vida sexual activa para pues no lastimarlas. Tampoco se le puede realizar una ecografía endovaginal a una paciente que tenga alguna situación como placenta previa. Pero pues las ventajas de una ecografía endovaginal va a ser que nos va a dar una mejor imagen del útero retrovertido con la posición que pues debería tener normalmente, por así decirlo. Podemos valorar de una manera mejor los ecos endometriales para ver el grosor y si esto está relacionado con algún aspecto del padecimiento que pueda tener la paciente. O incluso en las ecografías lo que se puede llegar a ver en ocasiones es si hay algún mioma o algún quiste. También vamos a tener la histeroscopía. Este estudio nos va a ser útil porque es el único estudio que va a permitir que visualicemos de manera directa la parte de adentro del canal cervical y pues del útero. Pues se puede hacer con los histeroscopios y las indicaciones suelen ser cuando hay un sangrado uterino anormal, sea premenopáusico o posmenopáusico, cuando se detectan miomas o pólipos endometriales, también para la localización, perdón, o extracción de dispositivos intrauterinos que estén mal colocados o con hilos visibles cuando nosotros estamos haciendo la especuloscopía. Se puede también evaluar con este estudio a pacientes que sean infértiles con histerosalpingografía normal o para diagnosticar ya sean malformaciones como un útero septado o que tengan adherencias o sinequias uterinas. Ahora, también vamos a tener la histerosalpingografía. En este estudio, pues va a ser también de imagen, pero vamos a utilizar un contraste. Este contraste se introduce y pues nos va a servir para observar la cavidad uterina y las trompas de falopio. En este estudio se utiliza con mucha frecuencia cuando lo que estamos estudiando es la causa de una infertilidad. En este caso, pues lo que mencionaba en esta imagen es que es una paciente que había tenido un aborto espontáneo, se le tuvo que hacer un legrado y posteriormente en este estudio se encontró que tenía una sinequia. En estos dos estudios lo que podemos encontrar lo que comentaba el caso es que esta es una paciente con miomatosis uterina. Y vamos a tener al último como los más conocidos, ¿no? El Papa Nicolau y la colposcopía. Primero vamos a hablar del Papa Nicolau. En este estudio, pues se van a tomar como por regla 2 muestras. Una del exocervix, que va a ser la parte que nosotros estamos viendo aquí del cuello uterino, y el endocervix, que corresponde pues ya a como la parte de adentro del orificio cervical. Y podemos tomar también algunas, la muestra del exocervix se va a tomar con esta espátula de esta manera, pero por ejemplo, si con la misma espátula o con el mismo tipo de espátula, mejor dicho, estuviéramos tomando la del endocervix, lo único que se hace es que esta punta se va a introducir más en el orificio cervical y este borde de la espátula va a quedar descansando sobre esta parte del cervix para tener la muestra del interior. Como muestras adicionales, se pueden obtener muestras de la cúpula vaginal. Hay muestras que están indicadas para tomarse con suero fisiológico en el caso de que sea, por ejemplo, algún prolapso uterino o si nosotros así a simple vista en la especuloscopía o en lo que sea, ya estamos viendo un pólipo. Cuando nosotros realizamos un Papa Nicolau, podemos tomar una muestra, un raspado de este pólipo.
Esta es la forma en la cual pues se va a esparcir en el portaobjetos. Si es con el cepillito se va a hacer este movimiento y si es con la espátula se van a hacer como unas espirales. La muestra siempre debe ir identificada pues a quién pertenece la muestra para el número de muestra que es y pues el laboratorio u hospital donde se está realizando. El reporte del Papa Nicolau suele darnos estos aspectos, si es negativo cáncer, si es negativo con un proceso inflamatorio, si hay cáncer in situ, microinvasor e invasor, si se encontró adenocarcinoma, algún proceso maligno no especificado, y como hallazgos adicionales podemos tener imágenes del virus del papiloma humano, del virus herpes, o de agentes que estén causando alguna infección como tricomonas, bacterias, hongos o algunas otras alteraciones. Y vamos a tener también la colposcopía. Esta, básicamente, la función principal va a ser localizar el epitelio que tenga una apariencia anómala. Se van a dirigir especialmente, en este caso, biopsias a zonas en las que se tenga la sospecha de una neoplasia intraepitelial cervical. En este caso se utilizan ácido acético diluido, que esté del 3 al 5%, o vinagre. Se utiliza Lugol y solución de Moncel. Esta no se utiliza la última de manera rutinaria, por así decirlo, pero se suele utilizar para la hemostasia. Bueno, entonces, básicamente lo que se hace con el ácido acético es que con la ayuda de una pinza vas a tener una toruna que tenga el ácido acético y esta lo vas a colocar sobre el cervix. Bueno, la idea del ácido acético es que este va a causar una precipitación y una coagulación reversible de proteínas nucleares y de citoqueratinas. Entonces, hagan de cuenta que cuando nosotros lo aplicamos en el epitelio escamoso normal, la coagulación que ocurre pues va a ser mínima. Entonces no vamos a ver cambios, por así decirlo. Pero en las zonas que sean sospechosas de una neoplasia cervical, la coagulación va a ser máxima porque en estas zonas va a haber muchas proteínas nucleares que van a hacer reacción con el ácido. Esta parte o esta reacción se denomina reacción de acetoblanqueo y dependiendo de cuánto tiempo tarden en aparecer o cuánto tiempo se mantenga, podemos como darnos una idea si lo quieren ver así. Se dice que si la neoplasia intraepitelial cervical es de grado bajo, va a tardarse mucho en aparecer y la reacción no se va a ver tan intensa. En cambio, si se da un acetoblanqueo que se asocia a una neoplasia o a un cáncer invasor, inmediatamente vamos a tener la reacción de acetoblanqueo y suele durar más de 1 minuto. Cuando sean cuestiones en que los cambios se van a dar asociados a una metaplasia inmadura o algún cambio inflamatorio, nosotros colocamos el ácido y suelen desaparecer, la reacción suele desaparecer en un tiempo de 30 a 60 segundos. Ahora, posteriormente, el segundo líquido que vamos a agregar, por así decirlo, es el Lugol. La característica que tiene, la característica que tiene este líquido es que es glucofílico. Entonces, pues cuando nosotros le aplicamos el epitelio que tiene glucógeno, lo va a captar y se va a pintar. Así que si nosotros tenemos el epitelio escamoso normal, como esta parte de aquí, que sí va a tener glucógeno, se va a pintar de un color como café o color caoba. El epitelio que no va a captarlo o que es escamoso metaplásico, se va a tener una coloración más rosa, como rosa, como normal la del cervix, porque no va a estar captando el Lugol. Y por último era la otra solución que les mencioné. Esta en general no se utiliza tanto, pero como la colposcopía nos sirve para tomar biopsias, si en algún momento nosotros tomamos una biopsia y la paciente vemos que la paciente no está haciendo una hemostasia, se utiliza este líquido para favorecer la hemostasia. Pero en sí no es algo que muchas veces
tengan en todos los consultorios. Y pues por último les dejo igual una tablita con los hallazgos que pueden ser normales y anormales en una colposcopía. Ajá, desde las características del epitelio, algunas cosas que podemos encontrar como en los normales, la unión escamocilíndrica, que era lo que les comentaba que se podría ver en el cervix casi inmediatamente, incluso cuando nosotros estamos haciendo nuestra especuloscopía, se podría ver el cambio del epitelio. Ajá. O si, por ejemplo, en los hallazgos anómalos, nosotros tenemos cuestiones como los cambios acetoblancos, alguna enfermedad de bajo grado o de alto grado, carcinoma cervical. Patrones vasculares anómalos y vasos atípicos también se pueden ver con una colposcopía. En este caso, lo que se hace es que primero, bueno, se debe hacer primero que las reacciones con el ácido y con el Lugol, se utiliza solución salina y con eso, con la torundita llena de solución salina, la tomamos con nuestra pinza y vamos a poner eso en el cervix. Después de eso, dicen que nada más como para limpiarlo, por así decirlo, vamos a aplicar un filtro con luz verde y este filtro de luz verde nos va a revelar la presencia de esos patrones vasculares anómalos o de algunos vasos que sean atípicos. Y pues eso sería todo por mi parte. Aquí están las referencias. Y ya, pues si tienen algunas dudas, es el momento de que pregunten. Gracias por su atención.